El pueblo se había alejado completamente de Dios. Tanta era la idolatría y el alejamiento, la apostasía, que cuando Elías le pregunta al pueblo, le dice: si ustedes creen que Jehová es Dios, entonces sigan a Jehová, pero si creen que Baal es Dios, entonces obedezcan a Baal. Y dice la escritura que era tanta la apostasía que el pueblo no respondió nada. Acá representa la desobediencia al Dios verdadero, representa la idolatría, pero también representa algo más, quizá lo más peligroso, y es que Baal representa la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Israel estaba pasando por una decadencia espiritual terrible. No había esperanzas. Y es en ese momento cuando Dios escoge a Elías. Es en ese momento de decadencia, de dificultad, de problema, cuando Dios levanta a un hombre para que traiga esperanza a un pueblo perdido. ¿Sabes algo, amada iglesia? No importa la dificultad, el problema, la necesidad, la crisis por la que tú estés atravesando, Dios siempre va a levantar a alguien que te va a traer esperanza. Aparece el profeta Elías en ese punto de la historia de Israel y de Judá. Oye, ¿sabes que el mundo en el que nosotros estamos viviendo es un mundo en decadencia? El mundo espiritualmente está muerto. Hay un alejamiento de Dios. El mundo no quiere saber nada de Dios. De hecho, lo sacan de cualquier lugar donde esté. Lo han sacado de los colegios. Lo han sacado de los lugares donde está la política, de los lugares de donde se dirige. Incluso muchos lo han sacado de las iglesias. El mundo en el cual usted y yo vivimos es un mundo en decadencia, pero ¿sabe algo? Yo creo que Dios hoy está levantando, está escogiendo personas aquí para este tiempo de decadencia. Dios está levantando personas igual que el profeta Elías, que lleve luz en medio de las tinieblas, que lleve esperanza donde no las hay. Yo creo que Dios hoy lo está escogiendo a usted, querido hermano, para que haga descender el poder de Dios en medio de una humanidad perdida, en medio de una humanidad pecadora. Dios hoy está levantándonos a nosotros. De hecho, Dios siempre ha levantado personas para los tiempos de crisis. Dios levantó a Noé, ¿se acuerdan? Cuando la humanidad estaba a punto de desaparecer. Dios levantó a Abraham cuando la fe se había perdido completamente. Dios levantó a José para preservar a la familia del pacto. Dios levantó a Moisés cuando el pueblo esclavizado en servidumbre se postró y clamó al Señor. Dios levanta a una persona que les lleva esperanza. Dios levantó a Josué, levantó a Esther. Dios levantó a David en tiempos de crisis. Dios levantó a un hombre, a un judío de Nazaret llamado Jesús, para que trajera esperanza de perdón, de salvación a una humanidad pecadora, a una humanidad que no lo merecía, pero Dios lo levantó. Y hoy Dios está levantando en este lugar las personas que van a llevar luz, las personas que van a llevar esperanza, las personas, los hombres y mujeres que van a romper ataduras y que le van a decir al mundo: aunque estés en decadencia, hay un Dios vivo, hay un Dios real que tiene los brazos abiertos esperando por ti. Escucha, Dios te va a escoger como escogió a Elías para hacer tres cosas. Lo primero que hace el profeta Elías es enfrentar al enemigo. Cuando el profeta Elías aparece en escena, lo primero que hace es enfrentarse al rey Acab. Y no fue a saludarlo, no fue a decirle hola, ¿cómo estás? No fue a bendecirle. Fue a declarar una sentencia delante del rey. Se necesita valor, mucho valor, para pararse delante del rey y darle una sentencia. Porque lo que le dice Elías al rey Acab
es que iba a cerrar los cielos para que no lloviera. ¿Sabe qué significa el que no haya lluvia? Significa crisis, problemas, hambre, significa muerte. Era lo que Elías le estaba diciendo. Verso 1 dice, ahora bien, 17:1, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. No era fácil hacer lo que hizo Elías. No crea que el evangelio es para cobardes, esto es para valientes. No era fácil hacer lo que el profeta hizo. Por mucho menos, reyes habían matado a los que se atrevían a pararse delante de ellos. Pero ahí estaba Elías, parado delante del rey y diciéndole, ¿sabes algo? Dios te ha mandado a decir que va a cerrar los cielos y no va a volver a llover hasta que yo dé la orden. Se necesita mucha valentía para hacer lo que Elías hizo, pero sabe, es posible. Escúchame, amada iglesia, no va a ser fácil enfrentar a nuestros enemigos. No va a ser fácil enfrentar a nuestros profesores, a nuestros padres que no conocen al Señor. No va a ser fácil enfrentar al drogadicto, al alcohólico, al que pertenece a la comunidad LG. No va a ser fácil enfrentar a los gobernadores que tenemos, pero se hace necesario que usted y yo lo hagamos, porque nadie más lo va a hacer. Dios no ha escogido al mundo, Dios lo ha escogido a usted, querida iglesia. Somos nosotros los que tenemos que pararnos delante y a hablar y proclamar el nombre de Jesús. Lo van a rechazar, lo van a despreciar, lo van a injuriar. Se van a burlar de usted, de pronto lo van a golpear y quizás algo peor, pero recuerde que cuando usted se atreve a hacerlo, la presencia de Dios está allí a su lado y le va a dar la victoria. Lo segundo que hace Elías y que usted y yo debemos hacer es que dependamos de él. Les voy a leer del verso 2 al 5. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Y hoy quiero decirle que no solo está con nosotros, sino que también nos respalda, pelea por nosotros y nos da la victoria. Aleluya. Dice Dios al profeta Elías, allí en el texto dice, le da una orden, le dice, escóndete en el arroyo de Querit. ¿Por qué le dice eso? Porque la sentencia que Elías le había dado al rey Acab lo convertía en su enemigo. Porque el que no lloviera ponía en riesgo la parte norte de Israel, pero también el reinado de Acab y Jezabel. Esto es muy importante porque Dios comienza a conducir a Elías. No fue Elías quien decidió esconderse, fue Dios quien le dijo escóndete. Y Dios comienza a conducir a Elías, pero lo más importante es que Elías se deja conducir por Dios. En medio de la crisis, del problema, Elías comienza a depender de Dios. Yo pregunto, cuando estamos en medio de los problemas, de las dificultades, de las crisis, cuando somos perseguidos, ¿buscamos a Dios? ¿Nos escondemos en Dios? ¿Seguimos lo que el Señor nos dice? ¿Hacemos lo que el Señor pide que hagamos? ¿O comenzamos a vivir conforme a nuestra voluntad y a buscar soluciones al problema desesperadas para solucionar lo que no podemos solucionar? Y es cuando vienen las malas decisiones y el problema, en vez de quitarse, lo que hace es agrandarse, porque no obedecemos, no creemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dios le dice a Elías, escóndete en el arroyo de Querit. O sea, en otras palabras, es Dios quien esconde a Elías.
No fue Elías como nosotros cuando jugamos al escondido, ¿cierto? Y salimos corriendo y nos escondemos y allí nos encuentran, tarde o temprano nos encuentran. Pero Elías no estaba jugando al escondido con Acab. Fue Dios quien le dijo: escóndete, yo te voy a esconder. Y ¿sabe algo? Cuando Dios nos esconde, el diablo no nos puede encontrar. Jamás lo va a hacer. Y aunque el diablo, el rey, 3 años, problemas, dificultades, crisis, hambre, le buscaba por todos los lugares, jamás lo iba a encontrar. Porque es que cuando Dios lanza una palabra, el diablo tiene que quedarse mudo, quieto, callado, no puede hacer nada. El salmista decía: en los momentos de crisis, en el tiempo de prueba, tú me escondes en tu tabernáculo, me escondes en lo más profundo de tus moradas. ¿Sabes por qué tú y tu familia gozan de paz y bienestar? ¿Sabes por qué tú y tu familia tienen tranquilidad? Porque Dios nos tiene escondido en su tabernáculo. Ahora, allí en Querit, en medio de la crisis, Elías tenía que confiar en la provisión de Dios. Le dice: beberás del arroyo y te alimentarán los cuervos. ¿Y sabe usted qué es lo más maravilloso de depender de Dios? Lo más maravilloso de depender de Dios es que mientras todo Israel sufría por la falta de agua, Elías tenía todo un arroyo a su disposición. Mientras todos los demás buscaban, Elías tenía en abundancia. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de que usted y yo dependamos de Dios? De que todo, dice la Escritura, todo Dios nos lo añade. En tiempos de crisis, en momentos de angustia, cuando todos lloran, cuando todos sufren, el pueblo de Dios vive tranquilo y vive confiado. En medio de una pandemia que vivimos, mientras la crisis en todos los niveles abrazaba al mundo entero, la iglesia de Cristo se gozaba en la presencia del Señor. Aleluya, dale la gloria, dale la honra. Pueden venir las crisis que quieran venir, pero escucha, amada iglesia, Dios te mantendrá en abundancia. Y tercero, y con esto termino, Dios te ha escogido como escogió a Elías para que obtengas la victoria. Y luego de que sale de allí de Sarepta, dice la Biblia que fue alimentado por la viuda durante muchos días, sale de Sarepta, se encuentra ahora en el Monte Carmelo. Y allí en el Monte Carmelo, Dios le da una victoria tremenda al profeta Elías. Pero para que Dios obre algo maravilloso en el Monte Carmelo a través de Elías, Elías tiene que hacer algunas cosas. No era solamente orar. No creamos que porque somos hijos, Dios está en la obligación de darnos todo porque es nuestro Padre. No creamos que simplemente es clamar y Dios nos va a soltar todo, aunque vivamos como queramos vivir. Así no actúa el Señor. Dios se glorifica, Dios se manifiesta, pero para que Dios se manifieste, escuche, y antes de orar, tenemos que hacer cosas. ¿Qué hizo Elías? Dice la Escritura que el altar estaba destruido. El altar significa el lugar de adoración, el lugar de sacrificio. Y lo primero que hace Elías es arreglar el altar. Para arreglar el altar también tuvo que hacer algunas cosas. El altar no se arregla de cualquier forma. Hay muchos altares hoy destruidos. El lugar de adoración, el corazón. En muchos corazones no se conoce lo que es rendirle culto al Rey de Reyes. Muchos en la iglesia han dejado de adorarle. Así que lo que hace Elías es arreglar el altar. Dice la Escritura que Elías toma 12 piedras. En memoria de las 12 tribus de Israel, fue y arregló el altar en el nombre del Señor. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Elías arregló el altar en el nombre del Señor. Todo lo que tú hagas, ¿quieres arreglar tu altar? Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Hazlo para Dios. Dice la Escritura que Elías toma 12 piedras. Escúchame bien. Había mucha gente de Israel, todo el pueblo estaba allí. Era fácil para Elías decir, colabórenme. Pero Elías sabía que ningún otro podía arreglar su altar. Escúchame, amada iglesia. Nadie más puede arreglar tu altar sino tú. El pastor te puede dar un sermón muy bonito, muy hermoso, motivador, pero quien toma la decisión de arreglar tu vida delante de Dios eres tú. Nadie más lo puede hacer por ti. Nadie más. Somos nosotros, amada iglesia. Acá se te dan instrucciones. La Biblia te muestra cómo, te dice cómo. Pero no es culpa del pastor, no es culpa del predicador, no es culpa del hermano, no es culpa ni siquiera del diablo que tu altar esté dañado. Es culpa nuestra. Somos nosotros los que decidimos adorarle. Somos nosotros los que decidimos no hacerlo. Pero hizo algo más Elías. Elías le dio lo mejor a Dios. Dice la Escritura que Elías hace el altar y cava alrededor del altar. Después de que lo había hecho, cava una zanja. Y después de cavar la zanja, le dice al pueblo: llenen cántaros de agua y rocíenlo en el altar. Este era el año tercero de la sequía. Lo que más escasea es el agua. Así que el agua era un tesoro. Mas sin embargo Elías le dice al pueblo: llenen, denme su tesoro, lo que más aman en este momento, y riéguenlo en el altar. Y no solo lo hace una vez, sino que les vuelve a decir: háganlo otra vez. Y les dice el profeta: háganlo la tercera vez, y por tercera vez lo hacen. Amada iglesia, yo no sé si tú has notado, cuando Dios te quiere bendecir, primero te mete en crisis. Y en medio de las crisis, Dios espera de ti lo mejor. Tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor servicio, tu mejor ofrenda, tu mejor aplauso. Dios quiere que tú, amada iglesia, le rindas lo mejor, porque la bendición que tiene para ti es grande. Aleluya. Y luego de que el profeta le da lo mejor, arregla su altar, vive en paz con Dios, entonces sí viene el punto culminante, la oración. Él no lo hace antes, pudo haberlo hecho, pero no lo hace antes. Él lo hace después de que arregle el altar. Ojo con esto. Dios no se glorifica en un altar destruido. Dios no se manifiesta, Dios no derrama su poder, no derrama su fuego en un altar destruido. Es necesario arreglarlo. Y después de que lo hayas arreglado, después de que hayas hecho lo que Dios te pide que hagas, entonces sí clama al Rey. Pídele en oración. Al que clama, Dios le responde. Así que el profeta clamó y el fuego comenzó a descender. La victoria que Dios le da a Elías en ese día es una victoria sobrenatural. Es necesario, si quieres ver milagros poderosos, es necesario que arregles tu altar.